Bueno, dejé por último el video que tiene relación a la adolescencia en personas del espectro autista. ¿Por qué quise dejarlo también al último? Porque siento que es muy importante. Aquí no solamente voy a tratar la adolescencia, sino que también la transición a la vida adulta y la adultez en sí. Porque es compleja la adolescencia no solo con un diagnóstico y no solo para los padres, sino que también para las personas en el espectro autista. Así que vayamos con las preguntas. Neisa-san pregunta, quisiera saber si se puede reconocer por olores a las personas y qué hacer para independizar a un adolescente. Aún tengo que acompañarlo en todo momento, para salir, para comer e incluso tengo que participar en reuniones de jóvenes con las que asiste. Ya, primero, en relación a sentir olores en las personas, identificarlas de esa manera, podría tener relación quizás con sinestesia, cuando obviamente sienten que se relacionan diferentes aspectos sensoriales, o también una hipersensibilidad olfativa. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero también en mi caso, yo no sé si les ha pasado con o sin diagnóstico, pero a veces yo entro a una casa y siento un olor característico en esa familia. Y tú sientes un olor en esa persona característico, que no es malo, sino que es un olor propio. No me pasa con todas, pero sí hay ciertas familias que tienen olores propios como familia. Y que no tiene que ver ni con suciedad, ni con aseo, sino que es algo propio de ellos. Ahora, en relación al tema de la independencia, también depende mucho quizás de tus propios miedos a la autonomía que pueda tener tu hijo. Ahora bien, cuando uno se enfrenta a situaciones nuevas o de cambios, es muy difícil también hacerlo solos, porque también nos inseguriza mucho, no sabemos cómo reaccionar y nos ponemos en diferentes situaciones que podrían pasar que al final nos llevan a no ir, ¿sí? Por lo tanto, quizás requiere ahora, actualmente, que tú lo acompañes a esas situaciones hasta que se sienta cómodo. Busca acompañar a tu hijo al lugar hasta que llegue a poder ir por sí solo, porque obviamente va a sentirse ya cómodo de poder hacerlo, hasta que él llegue a tener una rutina para hacerlo. Y obviamente quizás eso también va a requerir que tú le enseñes a tomar la locomoción para obviamente poder llevarlo al lugar para que se junte con sus amigos, que no es imposible, es posible. Luego está Lore García, dice que mi hijo de 17 años Asperger no tiene metas, anhelos, deseos, no siente dolor ni hambre, se olvida de comer. ¿Es normal para su condición? Otra más relacionada. María Jesús González dice, ¿cómo hacer que salga de su aislamiento? Casi 3 años encerrado, coincidiendo con la adolescencia y un cambio de ciudad y casa. Igual va relacionado a lo que hablaba antes del tema de los cambios, pero vamos a ver lo que aportan Mónica Vidal Gutiérrez. Hay temas de sensibilidades sensoriales como la falta de excesos de dolor o de hambre. Son diferentes a la de falta de anhelos, los cuales pueden tener diferentes causales como sentir, desear mucho o tener miedo de incomodar a los demás, o renunciar a los deseos propios, o no expresarlos porque son diferentes a la expectativa de los padres. Luego estaría, bueno, esa es la respuesta de Mónica. Hay que considerar que la adolescencia es una etapa difícil. Con o sin diagnóstico, hay muchos chicos que tienen aislamiento en la etapa de la adolescencia, sobre todo con las nuevas tecnologías que tienden a aislar a los chicos. Inclusive tenemos que considerar que, por ejemplo, en Japón existen un grupo que se llama los hikikomori, que son personas que viven por años encerradas en un cuarto, ¿sí? Con videojuegos y no salen. Yo no puedo juzgar a tu hijo porque yo fui de esa manera bastante. Puedo decir que a los 16 años pasaba 19 horas jugando videojuegos sin salir de la pieza, y muchas veces nos faltaba el vecino que pensaba que yo estaba escondida, como esa típica gente que antiguamente la mantenían escondida en las casas porque no me conocían, porque pasaba encerrada en mi pieza, quizás salía una vez en las vacaciones a tomar aire afuera, cuando no había nadie obviamente. Entonces, ahora, eso no es propio del Asperger, eso responde a muchas diferentes cosas. Depende de que es tan confusa la etapa de la adolescencia que a veces la seguridad uno la encuentra en su cuarto, en su espacio. También a través del juego uno se proyecta, tiene triunfos y no tanta frustración en relación al contexto adolescente que te rodea.
Entonces es una forma también que nosotros podemos escapar. No digo que sea el mal a los videojuegos, el tema es qué tanto pasamos nuestras vidas en ellos, qué tantas oportunidades nos perdemos de esa manera. ¿Cuál es la forma en que yo te puedo recomendar en trabajar en esta etapa con tu hijo y con sus hijos que están aislados? Es buscarle nuevas experiencias, pero sé que te va a decir, no quiero, pero también tiene que ver justamente con este miedo al nuevo cambio, a nueva rutina y también exponerse a nueva gente, que es muy estresante. Por lo mismo, trata de ver la forma, mira, vamos a tal actividad que podemos hacer juntos, no sé, alguna actividad deportiva, vamos juntos y luego si quieres tú vas solo. Cuando ya empiezas a ver que empieza a interactuar con otra persona, mira, puedes si quieres venir ya solo, ¿sí? Buscar esa instancia y acompañar esa instancia porque no es fácil llegar y dar el paso cuando tú estás muy cómodo en ese metro cuadrado. Luego Concepción Galicia plantea, tengo otra, a los que han usado monitores o maestras sombra, ¿alguna vez lograron la independencia de ella? ¿A qué edad fue? También yo creo que en este caso se refiere al apoyo técnico, asistente o mediador personal, ¿sí? Adelaida Yerga de Checa plantea, en el caso de mi hijo, él se viste solo, come solo, va al baño solo y se baña solo porque él lo tiene trabajado desde muy pequeño en la casa, ¿sí? Ahora, depende de cada persona. Hay personas que de verdad no lo requieren y su nivel de autonomía efectivamente no, y de independencia no lo requieren. Pero hay otros casos en que sí requieren un apoyo técnico y que es muy válido. Sin embargo, es muy necesario recalcar y reforzar y potenciar la posibilidad de considerar ese asistente mediador, tomémoslo como un mediador, que sea de alguna forma un brazo de la persona que está en situación, ¿cierto?, con condición del espectro autista, ¿sí? Y que la persona en la condición del espectro autista sea quien tome las decisiones que el apoyo técnico podría guiarnos de esa manera. No sé si se capta. Que al final todo se basa en la decisión y el interés de la persona que está dentro del espectro y frente a eso el mediador va a actuar. No al revés, no que de acuerdo a lo que piensa el mediador es lo que se va a hacer en relación al chico dentro del espectro. No sé si se capta, porque al final lo más importante cuando existe un asistente, un mediador, en el proceso en que tú te crías, en el proceso de acompañamiento, es el interés general de la persona que está dentro del espectro. Las decisiones que tienen relación en torno a su vida. Y por lo tanto este mediador tiene que ser eso, un guía de esas decisiones que va tomando la persona y no una persona que impone lo que la sociedad quiere para esa persona dentro del espectro. Y vamos a ver, creo que quedan unas preguntas más. Ani Silva Sila dice, ¿por qué a veces lloran tanto y no quieren que nadie se acerque? ¿Hacen daño a quienes más quieren? ¿Cómo evitar esto? Y a veces no dicen lo que necesitan, no quieren, a pesar de tener un buen lenguaje, como que no quieren expresar qué es lo que les pasa. Pedro Julio Pérez dice, no recuerdo la cita exacta de Temple Grandin, pero decía más o menos así, lo que más deseo en el mundo es un abrazo, pero no puedo soportar que me lo den, ya que hay gente que efectivamente le puede generar dolor o incomodidad el tema de los afectos. Ahora bien, en este caso preciso, en donde plantea que no sabe por qué no saben expresar bien de algún modo los sentimientos, deben pensar de que ya para una persona que está fuera del espectro es súper difícil. La gente no tiene educación emocional. La gente no se educa en emociones, aprende naturalmente. Y lamentablemente, dentro de ese aprendizaje natural, también nos puede pasar tanto a personas que somos parte del espectro como a aquellos que no lo son, que si una persona está enojada, que le digan cálmate, no le va a calmar y no se va a dejar de estar enojado. Y si una persona está triste y tú le dices no te sientas triste, esta persona no deje de estar triste, ¿sí? Es más, si una persona está muy enojada y tú le dices cálmate, te aseguro que lo que va a hacer va a enojar mucho más a esa persona. O no grites, la persona te va a gritar mucho más.
Si un niño está con rabieta, con o sin diagnóstico, te aseguro que por más que tú le hables en ese instante, no te va a tomar en consideración lo que le estás hablando. Porque el enojo genera obviamente también un descontrol en la persona. Sí. Lo mejor, como decían dentro de los comentarios, es dejar pasar la situación, aislarse. Cuando uno no se siente bien, con o sin diagnóstico, quiere aislarse. Y eso es válido. Tanto para una persona que está afuera, pero también para una persona que está dentro. No porque seamos personas dentro del espectro autista y estemos aislados, es malo que nos aislemos. Porque de verdad a veces es muy necesario aislarnos. Es muy necesario movernos de un lado a otro porque eso nos calma. Así que hay que verlo por ese sentido. Ahora, obviamente quizá puede haber una hiperreacción, pero es parte de esa diversidad. Y hay que aceptar que esa hiperreacción tuvo una causa. Y esa causa debemos observarla muy bien. Porque quizá para ti no sea una agresión lo que tú estás haciendo en relación a esa persona, pero la otra sí lo puede sentir de esa manera. Y ahí tenemos que ver y consensuar que puede ser una falta de respeto para una persona del espectro autista. Por ejemplo, que metas bulla muy tarde o que los abraces mucho. Sí. Siempre se debe preguntar antes. No se pierde nada con preguntar, sobre todo como tú planteabas, que ya existe un lenguaje oral. Y aquí Pedro Julio Pérez pregunta, me gustaría saber si hay otros Asperger que no tengan firma. A mí me pasa que tiene una firma estilo imprenta, eso decía él, que tiene un estilo de firma imprenta y que tiene la duda de que si eso en realidad forma parte de personas del espectro autista. La verdad es que no es algo propio del espectro autista, es decir, puede haber personas dentro del espectro que tengan una firma, la firma en realidad sí escribir simplemente su nombre, como una firma, ¿cierto? Como una mosca, que se llama aquí en Chile, pero, sí, se le llama mosca, pero no tiene que relación. Yo he conocido personas que no están dentro del espectro y tú las ves firmar y es, claro, poner su nombre, mientras que, por ejemplo, mi firma, si bien no es compleja y rara, en realidad siempre es exactamente igual y que incluso una vez me lo hicieron saber en el carnet que era la primera vez que tenían una firma idéntica a la anterior. Luego otra pregunta, Tania Heredia. Mi hijo Asperger tiene 22 años, es muy solitario, no le gusta tener amigos, casi toda su vida ha sido así. ¿Todos son así o varía de persona a persona? La verdad es que varía de persona a persona. He conocido personas del espectro autista que quieren ser muy sociables, a veces les funciona, otras veces no, y consideran amigos a todo el mundo muchas veces, sí. Hay otros que efectivamente no quieren tener amigos, otros que no pueden tener amigos, u otros que tenemos amigos mucho más selectivos, un rango muy limitado, pero a veces que van cambiando también durante el tiempo. Son relaciones quizás más profundas cuando son muy selectivas, pero también van viviendo en diferentes etapas de nuestras vidas. Y uno va aprendiendo también de eso y aceptando que siguen siendo amigos pero de alguna etapa y que ya no lo son, pero no por eso significan menos. Y en ese caso Adela Díaz aporta y dice, varía pero en la general cuenta más la calidad que la cantidad. Y por último, la última pregunta de todas sería, ¿cómo les va en la universidad? ¿Se han casado? ¿Son felices? ¿Cómo le ha ido en sus trabajos? Adela Díaz dice, un médico la diagnosticó. Y además ella estudia medicina y es chilena, ¿sí? Y se está especializando en psiquiatría y se hizo especialización en psiquiatría y está emparejada con una hija TEA. Gracias a ella supo que era Asperger. Trabaja todos los días. Yo he vivido sola desde los 18 años. He conocido todo tipo de Asperger y efectivamente existe todo tipo de personas también dentro del espectro autista. Somos muy diversos. Hay algunos que nunca han tenido pareja, otros que sí, otros que tenemos hijos, otros que no, otros que validan no querer tener hijos, otros que sí, otros que son dentro del grupo LGTB, otros que son trans, que también conozco y que son válidos también dentro de esta sociedad y deben ser respetados como tales. También podemos conocer Asperger que tengan ideas muy extremas, otros que sean conciliadores, otros
personas del espectro autista que quieran tener muchos amigos, otros que no, otros que, por ejemplo, quieran estudiar en la universidad, otros que se quieran... Al final, antiguamente se pensaba que nunca se podían casar, que no podían tener relaciones. La verdad, yo no sé si es tan así. Yo creo que tiene que ver más con abrirse las posibilidades, sobre todo hoy en día con el nivel de tecnología que hay, se facilitan también estas posibilidades de poder interactuar con otros, con nuestros propios intereses y de alguna forma también emparejarnos con aquellas personas que somos afines. No siempre con relaciones exitosas, pero sí también en el aprendizaje de estar con otro. Espero que a todos le hayan servido estas respuestas. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que aportaron también con sus experiencias para poder responder a todas las personas que hicieron preguntas, y queremos aprovechar también esta instancia, las personas que somos del espectro autista, todo el grupo que pertenecemos, ¿sí? que somos de diferentes países, por ciento, los que estamos dentro de Nada sobre Nosotros y Nosotros, para agradecer también la compañía que ustedes han hecho durante el proceso de creación de este espacio. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena semana.